inversionistas, interactuar con personal de gobierno, mentores, asesores, emprendedores y empresas de todo el mundo. El módulo de networking es el espacio ideal para lograr realizar todos los contactos que te permitirán crecer y evolucionar con tu negocio digital. Bueno, después de esta pequeña cuña, damos paso nuevamente a Luis Felipe Giraldo con el siguiente taller: ¿cómo se estructura una ronda de inversión? Adelante, Luis. Bueno, Carolina, muchas gracias. Y si les parece, vamos a continuar en todo lo que es este proceso de construcción del conocimiento para llegar a levantar una ronda de inversión. Espero que esa primera parte que vimos les ayude a sentar unas bases, quizás es lo más macro. Y para esta parte de la sesión les voy a pedir casi que se concentren un montón, dejen sus celulares a un lado, porque nos vamos a poner un poco más técnicos y requiere que nos concentremos mucho más. Para los que están a punto de levantar una ronda o ya decidieron abrir una ronda, vamos a tratar de hacer aquí un proceso de construcción de 500 rondas en simultánea. Así que vamos a tratar de chulear muchos de los aspectos que se requieren para levantar una ronda. Saquen papel, lápiz, preparen computador y aquí vamos. ¿Cómo se estructura la ronda de inversión? Entendamos en qué etapa me encuentro: etapa temprana, etapa muy temprana, no tengo nada y voy a arrancar apenas, etapa presemilla, o ya estoy en un nivel de facturación importante y lo primero que voy a levantar es casi, me voy a brincar una etapa semilla, presemilla y brinco y levanto una ronda A por tamaño. Y como les había presentado en la primera sesión, este es el proceso de levantamiento de capital. Siempre es el mismo, siempre recorre estos pasos. Si ustedes son un emprendedor muy sofisticado, muy recorrido, seguramente se brincan el 1, se brincan al 5 prácticamente o al 4, levantan con los 2 o 3 inversionistas que quieren, pero la mayoría tienen o tenemos que recorrer estos pasos. Así que vamos a darle sobre todo enfoque a la estructura, y la estructura empieza por lo que son los documentos. Lo primero es el famoso teaser, luego el deck, proyecciones financieras, términos, y vamos a ver en 50 y tantos minutos de una manera muy rápida cada uno de ellos. Lo primero, ¿qué es el teaser? Entonces, en mi proceso de levantamiento de recursos, lo primero que debo saber, conocer, tener presente es que voy a tener que hablar con muchos inversionistas, tratar de cautivarlos y decirles: mira, esta es mi compañía. Y el teaser me sirve precisamente para eso. Es un abrebocas. El teaser es un one pager y es como la hoja de vida de la compañía, con la cual le voy a decir al inversionista que en una hojita, no son 2, no son 3, no son 5, en una hojita, ya vamos a ver un ejemplo, cautivo la atención, y el objetivo del teaser es que lograr que el inversionista me dé una primera reunión, o el grupo de inversionistas, o el fondo, o el family office, o el corporate venture capital. Lo que quiero lograr es que me den la primera reunión. Esa hoja de vida normalmente incluye algunos de los siguientes datos: perfil de la empresa, hace cuánto arrancamos, ciudad, sitio web de la compañía, quién es el equipo, servicio, y parece un montón de información, pero hay formas de resumirlo. Esta es una de nuestras compañías y ahí ven resumido en una hojita lo que es la totalidad de la información que quisiera ver el inversionista. Luego de que hemos logrado que el inversionista nos acepte la primera reunión porque le enviamos un teaser, no es obligatorio, completamente obligatorio tener el teaser, pero es una herramienta para abrir puertas. Esa herramienta le permite a uno hablar con sus socios, sus empleados, sus amigos y decirles: oye, con el teaser, mira, te voy a enviar el teaser, el one pager, la hoja de vida de la compañía,
para ver si me ayudas y se la puedes reenviar a algunos potenciales inversionistas. En algunas ocasiones nos llega de parte de algún conocido, oye, te voy a enviar el deck. Y digo, ok, se brincaron directo al deck, no está mal. Lo que pasa es que cuando no tengo tiempo, no conozco quién es el emprendedor, no hay confianza, no sé todavía que ese emprendedor es un emprendedor con mucho potencial, súper recorrido, lo que termina sucediendo es que por el corre-corre, los afanes en los que vivimos todos, en muchas ocasiones trato, cuando no me llegó el teaser, abro el deck y digo, uy, es un deck de 30 hojas, algún día lo leo, me lo reenvío al correo, lo trato de ver esta noche y lamentablemente se pierde en todos mis correos. Por eso la importancia de el teaser, el one pager, donde yo muy rápido leo y digo, wow, esta empresa suena bien interesante, oye, ¿sabes qué? Ahora sí envíame el deck, me interesa explorar un poco más. Y el deck es la presentación con todos los contenidos que normalmente le vamos a dirigir, presentar, mostrar a un inversionista o un fondeador. Todos los emprendedores normalmente manejamos por lo menos 2, idealmente 3 tipos de presentaciones. Una primera presentación, que es la presentación que utilizamos con clientes, en especial si nuestro negocio es un negocio B2B, es un negocio dirigido al corporativo, a otras empresas y no a cliente final, consumidor final. Si mi negocio es un negocio B2B, en cada una de las visitas yo normalmente saco una presentación. En esa presentación presentamos cierto material que nos hace ver muy sólidos, muy confiables, una compañía con mucho potencial, con muchos clientes, una posición fuerte en el mercado y demás. Pero a un cliente B2B no le voy a mostrar cierta información. Yo a ese cliente no necesito mostrarle cuál es mi cap table, quiénes son mis socios y en qué participación. No necesito mostrarle cuáles fueron mis ventas del último mes o del último año. No necesito mostrarle mis proyecciones financieras, eso no es lo que quiere ver mi cliente B2B. Luego tenemos otro tipo de presentación, que es la presentación para proveedores. Y a los proveedores tampoco necesito mostrarles todo eso, a los proveedores sí les muestro algunas cosas, pero hay información que no necesito mostrarles. No les voy a mostrar, por ejemplo, mis proyecciones financieras de 3 o de 5 años. Así que la presentación de la cual estamos hablando es el famoso deck, pitch deck, presentación para inversionistas, como le quieran llamar, y es una presentación muy dirigida solo a inversionistas o a fondeadores si la estructura de la ronda incluye algo de deuda, algo de bancos, algo de entidades que están dispuestas a prestarme. Así que vamos a montar una presentación que normalmente incluye estas variables. Hay muchas herramientas en el mercado para construir un buen deck. Mi recomendación es que no se inventen la rueda. El mundo de los deck, de los pitch deck, de las presentaciones para inversionistas ya está creado y normalmente los inversionistas ya sabemos qué buscar. Normalmente los inversionistas siempre estamos buscando las mismas diapositivas, de pronto en algún orden diferente. Unas presentaciones tienen mejor diseño que otras, unas no tienen diseño, unas son un montón de texto, unas no importa. Lo que los inversionistas sabemos es que normalmente siempre vienen estos contenidos. Entonces la recomendación que les doy es que se ajusten a lo que normalmente buscan los inversionistas. Si ustedes me envían una presentación completamente innovadora, me va a tomar un buen rato tratar de entender qué era lo que me estaban diciendo. Cuando yo, por ejemplo, cuando abro una presentación, este es mi caso, lo primero que estoy buscando, lo primero antes de ver cualquier otra cosa, es cuál es el mercado en el que esta empresa quiere jugar. Transporte, alimentos, construcción, lo que sea. Muy rápido, ya con eso entiendo para qué industria quiere crear su compañía. E inmediatamente me voy a buscar una gráfica que sé que siempre está en alguna presentación, en todas las presentaciones, que es la gráfica de ventas. Porque lo que quiero saber es si esta empresa está en etapa ultra temprana, muy temprana, o si es una empresa muy avanzada y con eso muy rápido filtro, esta empresa está en mi espectro. Esta empresa está en lo que a mí me gusta. Cuando me vi a presentaciones que dicen, mira, no he empezado a vender,
Yo digo, ok, esa no es la fase en la que nosotros normalmente invertimos. Miro si de pronto tiene potencial y le respondo al emprendedor, oye, tratemos de hablar quizás un poco más adelante cuando llegues a los primeros 20, 40, 50 millones de pesos en ventas. Si está demasiado avanzada, inmediatamente sé que yo no soy el inversionista para esa compañía. Entonces, la recomendación es que incluyan en la presentación estos contenidos. El sueño, la visión, el problema, cómo van a resolver ese problema, esa frase que me engancha inmediatamente, que es como el Twitter line, le decimos, o el eslogan de la compañía, la salsa secreta o el cómo lo hacen. Ustedes en el deck no tienen que incluir el algoritmo, la patente, no, por encimita lo describen simplemente cómo hacen lo que me están diciendo que hacen. Después el mercado y el potencial, me lo pueden mostrar para Colombia, para América Latina, unas cifras de TAM, SAM para el mundo entero. Competidores, normalmente uno siempre tiene un competidor y la recomendación es que no me digan que no hay competidor, que son el único en el mundo entero, porque eso el inversionista dice, uy, eso suena extraño, nadie con 8 billones de habitantes en el mundo se le ha ocurrido algo relativamente similar. Y si no tienen un competidor directo y han hecho toda la investigación del mundo del carajo, muestren entonces lo que es un competidor indirecto. Todos tenemos competidores, un producto sustituto y demás. Luego la estrategia de go-to-market, mi estrategia de mercadeo y ventas, cómo voy a llegar a los clientes. La que les hablaba al principio, la diapositiva de tracción y métricas, donde está algo de mis números, ventas, márgenes, proyecciones, una gráfica. Luego la que es la más importante y es el equipo y encuentren la forma innovadora de diferente, con buen diseño, de mostrar un equipo que tiene un equipo súper robusto. Recuerden que en la etapa temprana lo que estamos haciendo es invertir en equipos, en las personas. La compañía no importa mucho porque en la etapa temprana pues no hay sistemas, no hay procesos. Los sistemas, los procesos y la compañía tienen nombre y apellido, son las personas. Por eso es tan común que en los términos de inversión, en la etapa temprana, se le pida al emprendedor que firme unas condiciones de lo que se llama un vesting, una permanencia a 2, 3, 4 o 5 años, porque el inversionista está invirtiendo no en la compañía, sino en el equipo emprendedor. Luego, normalmente en las últimas diapositivas vamos a incluir la propuesta de inversión para el inversionista. Oye, estamos buscando $500,000, $1 millón por el 5, 10, 20% de la compañía, bajo estas condiciones, este vehículo legal. Y lo que es el famoso exit. Recuerden que el inversionista normalmente está invirtiendo porque tiene unos motivadores, pero eventualmente quiere, en la mayoría de ocasiones, no en el 100%, 90, 95 quizás, recibir su capital de regreso. Y es importante que como emprendedores tengamos muy claro diferentes métodos, estrategias de cómo le podría yo regresar el capital a ese inversionista. Así no se cumplan, pero tengamos en el panorama. Es una venta a un jugador estratégico, es el famoso IPO o salida a la bolsa. Es una recompra de acciones. Cualquiera de los mecanismos, es la venta de la participación del inversionista inicial a inversionistas más avanzados. No importa cuál sea, tengamos presente y no es necesario que lo incluyamos en la presentación, pero el inversionista sin duda eventualmente les va a preguntar cuál es el exit, cuál es la estrategia de exit. Luego viene lo que son las proyecciones financieras. Entonces lo que ha pasado hasta ahí es que a través de un teaser o un one-pager logré cautivar el interés del inversionista. El inversionista me aceptó dar una reunión. Yo llegué a la primera reunión. Ese es el orden cronológico de lo que está sucediendo en tiempo real. El inversionista llegó a la reunión, le presenté el deck. El inversionista dijo, oye, esto está bien interesante, la verdad es que está dentro de mi tesis de inversión. Me gusta el equipo, me gusta el mercado, me gustan las ventas o las métricas. Me gustaría profundizar un poco más. Y allí lo que va a suceder es que el inversionista va a pedir una siguiente reunión para profundizar en la información que le he dado hasta ahora. O lo que va a suceder, ya normalmente vamos en la segunda o tercera reunión,
es que el inversionista me va a decir, ¿me puedes enviar las proyecciones financieras? Y aquí es importante que tengamos las proyecciones financieras. Esas proyecciones financieras son lo que ha venido reemplazando los últimos 10, 15 años, lo que era el famoso business plan. Y son unas proyecciones financieras muy detalladas, donde dentro de un documento de Excel termino resumiendo cuál es el equipo, cuál es la estrategia de mercadeo, la estrategia de ventas, la estrategia de talento, recurso humano, cuántos países, cómo abro cada país. Todo eso al final se ve reflejado en un documento y en la primera hojita del documento puedo montar lo que es la descripción y describo algunos de los temas más importantes para que el inversionista cuando lo esté leyendo entienda claramente de qué se trata el documento. O puedo agregar simplemente comentarios en las celdas o las columnas más importantes. Ese es el famoso business plan, el roadmap de cómo voy a lograr hacer todo lo que le dije en la sesión anterior, que era la sesión del deck, donde le presenté la compañía. Ahora le voy a mostrar cómo voy a hacer todo eso, pero en números. Y normalmente las proyecciones financieras deben incluir, entre mucha información, las proyecciones financieras normalmente son un flujo de caja proyectado. En la mayoría de ocasiones no trabajamos el balance general en estas etapas tan tempranas. Estamos muy enfocados en las proyecciones financieras, cómo proyectar el flujo de caja, cómo proyectar ese PIG, no PIG en flujo de caja, para ver todos los ingresos y egresos de la compañía. Y muchos de los componentes que debemos incluir es que ese documento debe reflejar normalmente en una de las últimas líneas el requerimiento de capital. Y es, mira, para yo cumplir todo este plan, necesito hacer todas estas inversiones. Y como puedes ver, voy a necesitar $500,000, $1 millón, $2 millones para lograr esa meta. El inversionista debe poder ver eso dentro del documento. Lo otro es que se debe ver el crecimiento que le estamos contando, proponiendo al inversionista. Algo que es muy importante y es hacer ejercicios no bottom up, sino top to bottom, viceversa. Construir el ejercicio para adquirir, sobre todo la adquisición de clientes, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Es muy común que nos lleguen emprendedores que dicen, mira, el mercado es un mercado de $500 millones, yo voy a tomar el 1%, así que voy a hacer, o el 10%, voy a hacer una empresa que va a vender $50 millones en 5 o 10 años. Y ya. Y lo que dijeron fue, mi ingreso esperado es $50 millones. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente hicieron así. Dijeron, me voy a quedar con el 10% de la totalidad del mercado. Eso es un ejercicio de arriba para abajo y el inversionista está esperando un ejercicio de abajo para arriba. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a construir dato por dato. ¿Cuántos comerciales necesito para adquirir un cliente? ¿Cuánto me factura ese cliente? ¿Ese cliente tiene recompra o no tiene recompra? ¿Qué pasa si agrego 2 o 3 comerciales más? ¿Qué pasa si implemento una campaña de marketing? Y vamos construyendo hasta el final decir, si se cumplen todas estas hipótesis, mi compañía debería ser una compañía que venda $50 millones. Pero no simplemente decir, mercado de 500, voy a tomar el 10. Señor inversionista, yo voy a hacer una compañía de $50 millones. ¿Por qué? Porque yo dije que era el 10. Ojalá tengamos muy presente todas esas variables, los unit economics, el costo de adquisición de los clientes, el customer lifetime value, el nivel de recurrencia, todas esas variables y las incluyamos dentro del modelo. Y lo que les hablaba de la estrategia de mercadeo y ventas. Y muy importante que agreguemos en el modelo, no se nos olvide, los ajustes de lo que se denomina IPC o inflación en el mundo. Ojalá una primera hojita, que es una hojita que llamamos hoja de variables, que es una hoja que le va a simplificar la vida al inversionista donde él va a jugar con las variables. ¿Qué pasa si el costo de adquisición baja? ¿Qué pasa si la recurrencia sube? ¿Qué pasa si el ticket promedio no es de $1,000 sino de 700? Y lo que les decía, la hoja resumen al principio, que es el resumen de todas las proyecciones financieras, resumidas en una hojita. Esto es lo que puede ser la hoja resumen. La primera hoja de todas,
que es la hoja donde resumimos toda la empresa. ¿Por qué es tan importante esta hoja resumen? Porque en las primeras rondas, semilla, presemilla, los inversionistas tienden a no ser muy sofisticados y no van a ver el modelo financiero que tiene 30 pestañas, 500 variables, pero sí quieren ver un poco de números. Así que vamos a simplificarles un poco la vida a los inversionistas y les vamos a decir, aquí está mi hoja resumen. Mira, si se cumplen las variables y llegamos al año 5, en el año 5 deberíamos vender bajo ese modelo que ven ahí, 15.000 millones de pesos con un costo del 42, margen del 58. Y nos debería estar quedando un EBITDA de más o menos el 12%. Si se cumple todo eso, fantástico, ahí están las proyecciones. Tengamos una hojita de resumen cuando arranca el documento. Y muy importante, si no son de perfil financiero, su perfil no es financiero, prepárense un montón. Prepárense, capacítense para las reuniones con los inversionistas, porque es muy importante que podamos hacer o el cálculo mental o aterrizar literalmente en una servilleta los números de la compañía. ¿Cuánto vendí? ¿Cuál fue mi costo? ¿Cuánto me cuesta administrar este negocio? Lo que son los gastos de administración y ventas. Si tengo ingresos no operacionales o egresos no operacionales, ¿cuánto me queda de EBITDA? ¿Cuánto pago de impuestos? Utilidad neta, se acabó. Y para los que no son financieros, no tienen un perfil muy financiero, por favor prepárense. Hagan lo que se denomina en el mercado un alistamiento para ronda o alistamiento financiero. Hay múltiples entidades que apoyan en ese proceso. Si no, consígase un mentor. Si no, consigan un coach de CEOs que les ayude en esa preparación. ¿Por qué? Porque lamentablemente con el inversionista no se vale, no es válido que ustedes le digan al inversionista en la reunión, cuando el inversionista les cuente, ven, quisiera que habláramos un poco sobre los números. Cuéntame cuál es tu margen bruto, cuál es tu margen de contribución, cuéntame cuál es el EBITDA o margen operacional que esperas, cuánto te cuesta adquirir un cliente. Y lo que no se vale, lamentablemente no es válido, es que el emprendedor le diga al inversionista, uy, yo eso no lo sé, déjame llamo a mi contador. Está bien que su contador esté involucrado en el proceso. Está bien quizás decirle, mira, el que tiene todos los números es mi cofundador y aquí está sentado. Pero no se vale decirle que yo no sé de números o yo contraté un tercero por allá que me montó los números, la verdad no los sé explicar muy bien. Déjame, yo lo llamo o programemos una reunión porque ese inversionista se está llevando una idea, una percepción de que ustedes no conocen de números. Y al final del día, cuando la compañía esté operando, esté corriendo y estemos vendiendo 1.000, 2.000, 5.000 millones mensuales, alguien la tiene que gerenciar. Alguien tiene que gerenciar esos números, alguien tiene que gerenciar esa compañía, alguien tiene que implementar la estrategia. Y no entender de números es difícil para implementar una estrategia. Así que, si no lo saben, prepárense. Si no lo saben, acompáñense. Ojalá uno de los fundadores de la compañía sí sepa de números y quizás en él vamos a delegar un poco parte de la estrategia de fundraising, parte de la estrategia de levantamiento de capital, levantamiento de recursos. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Y los que nos están siguiendo el ejercicio muy juiciosamente, ya casi les voy a pedir que empiecen a llamar, escribirle a los primeros inversionistas. ¿Y es real? ¿Es en serio? Si no, no se rían, es en serio. Lo que ha pasado hasta aquí es que ya hemos tenido una serie de reuniones con el supuesto inversionista y llegó el momento de montar los términos de inversión para saber cuáles son los términos, las condiciones de la oferta de inversión que le vamos a hacer al inversionista. Y ese es el documento que típicamente se llama términos de inversión, hoja de términos. El inversionista normalmente lo llama su investment memo, memorial de inversión, términos de inversión, term sheet, como le quieran llamar, al final todos tienen el mismo significado. La diferencia grande es que este es un documento que normalmente tienen o tenemos los inversionistas. Lo que queremos es que el emprendedor también tenga su propia versión de los términos y no simplemente vaya y le presente al inversionista, esta es la compañía, pero no sepa las condiciones exactas de los términos de la ronda. Lo que queremos es que los puedan montar, los tengan
Y cuando el inversionista pregunte, oye, ¿y cuáles son las condiciones de la ronda? Tú le puedas decir, claro que sí, ya te envío el documento de términos. Ahora les vamos a mostrar dónde pueden conseguir una versión de sus propios términos. Que es el documento al final donde vamos a reflejar, vamos a aterrizar todas las condiciones. Típicamente todos los emprendedores conocemos las 2 o 3 más importantes. ¿Cuál es mi valoración? ¿Cuánto capital necesito? Y por ende, ¿qué porcentaje de la compañía le voy a entregar al inversionista o al grupo de inversionistas? Y eso está bien, pero eso es solamente un pequeño pedazo de lo que son los términos de inversión. Así que, aquí hay algunos de ellos, y estos son solo algunos de ellos. A medida que las rondas de inversión van pasando en el tiempo y nuestras rondas se van volviendo cada vez más sofisticadas, con inversionistas o jugadores cada vez más sofisticados o un mayor número de inversionistas, nuestros términos o nuestras rondas se van complejizando. Y para las primeras rondas está bien no ser experto en el tema. Con esto yo creo, con estas sesiones creo que van a quedar ya como con el 30 o 40% del conocimiento y pueden empezar. Lo importante en el camino es que a medida que su compañía va creciendo, ustedes se vayan sofisticando en conocimiento, en instrumentos de financiación y no simplemente salgan a vender y a vender y a vender porcentajes de la compañía. Así que algunos de los términos que típicamente necesitamos tener presentes son la valoración, ya lo hablábamos, el capital a invertir por parte del inversionista. Algo que es muy común o se ha venido volviendo muy común por parte de los inversionistas y es si los desembolsos van a ser en una sola vez o se van a hacer en tramos, en trenches. Mira, voy a invertir $1 millón, lo vamos a hacer en 2 desembolsos. 400,000 el primero, 600,000 el segundo. Uno de los retos que tenemos en ese mecanismo, para que lo tengan presente, si decidimos aceptárselo al inversionista o no, es que el inversionista puede terminar sujetando el segundo desembolso al cumplimiento de una serie de hitos, una serie de metas. Y eso está bien. El inversionista lo que está haciendo es proteger sus intereses. Si la compañía no está cumpliendo ninguna de las metas, pero ninguna, probablemente vamos a tener algunos retos o problemas con el segundo desembolso. Lo que pasa como emprendedores es que necesitamos responderle también al inversionista que yo me voy a preparar para toda una expansión, un crecimiento, todo un plan de trabajo. Y si como inversionista me frena el segundo desembolso, me pone en riesgo, porque ya tengo contratado un montón de personal, ya tengo activos, ya tengo recursos en el mercado invertidos, y si no recibo esa plata me puedo terminar metiendo en problemas. Entonces, lo que le vamos a decir al inversionista es que vamos a dejar unos rangos de cumplimiento. Sí, el objetivo era llegar a estas metas, pero me quedé un poquito por debajo, 30 por debajo, 20% por debajo, quizás 40 o 50% por debajo. Si estamos cumpliendo al 10% de la meta, hay algo que definitivamente no está caminando bien, porque le dijimos al inversionista, le contamos sobre unos proyectos, unas metas que se están cumpliendo solamente al 10%, y ahí con obvias razones el inversionista puede terminar diciendo, mira, no, creo que no voy a poder hacer el segundo desembolso. Pero por el otro lado, si somos una startup supremamente sexy, está súper hot en el mercado, está mejor dicho, la última XYZ que la está sacando del estadio, lo bonito, lo que va a suceder allí es que nos podemos dar el lujo de elegir inversionistas. Y si tenemos un inversionista que nos está diciendo que va a sujetar su inversión a 2 o 3 desembolsos, probablemente tenemos otro que nos dijo, no, yo no tengo ningún problema, sabe que yo sé que esto es capital de riesgo, va todo en un desembolso, le voy a hacer seguimiento a través de un comité financiero quizás, o una junta directiva, pero va toda la plata en un solo desembolso, y como emprendedores podemos darnos el lujo de elegir ese me gusta, ese inversionista también, como emprendedores, ese sí, y ese inversionista no me gusta por X, Y o Z. Lo otro que vamos a tener presente es cuáles son los escenarios de dilución.
Y recordamos hace muchos años cuando los inversionistas, quizás 15 años inclusive, los inversionistas pedían cláusulas antidilución en el tiempo. Y el inversionista de la ronda semilla decía, a mí nunca me puedes diluir. Y lamentablemente los emprendedores firmaban o firmábamos esas condiciones. Eso hoy en día está mandado a recoger. Hoy en día todos vamos en el mismo barco. Lo que pasa es que el inversionista sí va a pedir una serie de protecciones, que las vamos a ver a continuación. ¿Qué es relativamente común? Que un emprendedor necesite levantar una ronda puente entre su ronda presemilla y su ronda semilla, o su ronda semilla y su ronda A. Y necesite un poquito de capital para llegar hasta las metas de la ronda A, y en la ronda A sí levantar un capital mucho más grande. Y le falta un poquito de capital, y es común, relativamente común, porque es nada más un proceso de 3-4 meses mientras se cierra la ronda puente y se abre o cierra la ronda A, que el emprendedor le ofrezca al inversionista unas condiciones de no dilución en esa plata de la ronda puente. ¿Por qué? Porque es que estoy levantando capital en este momento en la ronda puente y ya tan solo 3 meses después voy a abrir la ronda A. El inversionista va a decir, oye, me vas a diluir en 3 meses, no le vas a dar la posibilidad a mi capital de que se valorice, a mi participación. Así que sabes que yo le creo a la compañía, te voy a poner la plata del bridge, de la ronda puente, pero te voy a pedir que no me diluyas en estos 4 meses que van a pasar. Lo otro que puede suceder en unos términos de inversión es que el emprendedor o el inversionista terminen diseñando un tipo de acciones, y pueden ser acciones preferenciales, preferred, o acciones ordinarias, o si por algún motivo quieren utilizar acciones privilegiadas, esa es la legislación colombiana, o si utilizan un vehículo legal extranjero, utilizan una sociedad por acciones simplificada en Colombia, pueden crear su propio tipo de acciones, y pueden crear acciones tipo A, acciones tipo B, acciones tipo C, tipo D, y esas acciones les pueden poner condiciones diferentes, porque quizás una negociación es un poco diferente con este inversionista que con este. Este fue mi inversionista de la ronda semilla, este es mi inversionista de la ronda A. Solamente tengan cuidado con el tipo de reglas que diseñan, porque los pueden terminar, les puede salir el tiro por la culata 1 o 2 años después con un nuevo inversionista que les va a exigir el mismo tipo de acciones que ustedes ya emitieron en unas rondas anteriores. Ustedes creían que esas eran unas acciones para una ronda anterior, el tiempo se pasa volando cuando uno está emprendiendo. Y tenemos un inversionista acá pidiéndome unas condiciones especiales que le otorgué a otro inversionista y parece que metí las patas entregando esas condiciones 1 o 2 años atrás. Lo otro es la jurisdicción de la sociedad. Si la sociedad se encuentra constituida en Colombia o en Uruguay, que tiene unas condiciones interesantes para el mundo del emprendimiento. Colombia hoy en día tiene una legislación tanto comercial como en algunos aspectos tributarios que permiten emprender bien. En algún momento los inversionistas nos exigen que saquemos la sociedad del país y la llevemos a otra jurisdicción. Ojalá eso pase un poquito más adelante y no en las etapas tan tempranas, porque eso tiene una serie de complejidades. Pero puede que terminemos teniendo la sociedad en las jurisdicciones de siempre, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Delaware, Holanda, Irlanda, la Florida. Y está bien, los inversionistas han empezado a entender todo eso. Lo otro es en qué me voy a gastar la plata. Y eso el inversionista lo va a poder ver reflejado en las proyecciones financieras. El otro que es muy importante, sobre todo si estamos hablando con ángeles inversionistas que no tienen muy claro cuál es el rol que van a jugar al interior de la compañía y quizás es la primera inversión que hacen, y es cuál es el involucramiento que estamos esperando de parte de esos inversionistas, porque es muy común que se genere ese malentendido entre el emprendedor y el inversionista y resulta que el emprendedor quería un inversionista muy activo y el inversionista estaba pensando hacer la inversión y desconectarse, o viceversa.
el inversionista quería jugar un rol supremamente activo, casi que ser cofundador, literalmente tener puesto, oficina dentro de las oficinas del emprendimiento, de la startup. Y el emprendedor lo que quería era un inversionista que no se le metiera al interior de su compañía. Entonces tengamos muy claro el involucramiento esperado y tengamos esa conversación. Casos de preferencias, preferential liquidation, lo que es las preferencias en casos de liquidación de la compañía. Y sé que eso suena terrible, pero el inversionista de entrada quiere saber, oye, si esto funciona al revés, si definitivamente no se logran cumplir todos los planes, ¿qué pasa si tenemos que tener o un evento de liquidez, que es una posible venta de la compañía, o un caso de donde hay una plata que se va a distribuir entre los socios? O en el peor de los casos, ¿qué pasa si toca liquidar la compañía y hay una serie de recursos activos para la liquidación, para devolverle a los socios? Y en esos casos, típicamente los inversionistas nos terminan pidiendo que ellos tengan un tipo de acción preferencial sobre la ordinaria, que es la que tenemos nosotros los emprendedores, porque ellos quieren saber que si esto se fue al peor de los escenarios, van a poder recuperar así sea el 10 o el 20% de su capital en un evento de liquidación. Lo otro es un down round, y un down round es que yo le dije al inversionista actual que iba a levantar capital a una valoración de $1 millón, el inversionista me creyó, hizo la inversión y 1 o 2 años después levanto más capital pero una menor valoración. Eso significa que el inversionista ha perdido valor sobre su inversión, en este caso digamos un 20%, y si es un inversionista un poco más sofisticado, de una etapa más avanzada, nos va a pedir que le protejamos el down round. Lamentablemente hubo un down round porque de pronto el mercado estaba ilíquido y estaba difícil levantar capital. De pronto fue porque la compañía ha bajado de valor, porque sus ventas han caído. Son cosas que suceden y el inversionista nos va a pedir que le protejamos el down round, y si hay que levantar capital a 800,000, se levanta 800,000, pero me protejan la participación que yo tenía a $1 millón. Lo otro que es muy común es que nos pidan que creemos un porcentaje de la compañía para entregarle a empleados clave. Porque si vamos a crear una compañía grande y monstruosamente exitosa, gigantesca, vamos a necesitar traer talento, que es un talento supremamente costoso, y no tenemos cómo pagarlo, no tenemos cómo pagar esos megasalarios, o necesitamos tener empleados súper motivados. Y eso implica entregarles un 0.1% de la compañía, 0.2%, 0.3% de la compañía. Así que vamos a crearlo a través de un pool option, que es unas acciones a las cuales van a poder acceder, no es que se las estemos regalando a los emprendedores, a los empleados clave, sino que ellos van a poder acceder a esas acciones si cumplen una serie de hitos y metas, si se quedan durante todo su periodo de estadía en la compañía, que típicamente es de 3 a 5 años mínimo, y las van a poder comprar a un valor muy, muy pequeño y van a tener acciones de la compañía. ¿Qué más vamos a tener en los términos? Normalmente el inversionista pregunta si va a haber junta directiva o no. ¿Cómo se van a tomar las decisiones más importantes? Si hay acuerdo de no competencia desleal, si hay una política de pago o no pago de dividendos durante 1, 5, 10, 20 años. Entonces son esas conversaciones que hay que tener con el inversionista para que alineemos bien las expectativas, y si de pronto va a haber alguna cláusula de salida preferencial, tag along o drag along, para el inversionista, para los inversionistas, solo para ciertos inversionistas, para los empleados, para los fundadores, quiénes salen y en qué orden. Cuando hablo de quiénes salen es que si llega una oferta de compra por la totalidad de la compañía, por un porcentaje de la compañía, vamos a dejar establecido en qué orden va saliendo todo el mundo, porque quizás la venta, si yo esperaba una venta en 10 o 20 millones de dólares de la compañía y se vendió solamente en 3
o 2 millones de dólares, quizás no va a alcanzar la plata para todo el mundo, con las expectativas que todos los inversionistas, empleados clave, fundadores tenían o teníamos en mente. Así que vamos a determinar cuál es el orden de salida y demás. Una plantilla, ahora les digo dónde pueden descargar una plantilla. Para los que están ahí detrás del computador, vamos a empezar a resolverlo. Tómenle un pantallazo a esto y vamos a empezar a responder cada una de ellas. Valor de la ronda, valoración, cuál es el vehículo legal, SAFE, deuda convertible. Recuerden que el SAFE sigue teniendo sus pequeñas complejidades en Colombia y hay que saberlo trabajar. El SAFE es el Simple Agreement for Future Equity, lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Cuál es el ticket mínimo del inversionista? Si la ronda es de $1 millón, ¿cuál es el ticket mínimo que un inversionista podría poner? $10,000, $20,000, $50,000. Quizás dividimos la ronda en 10 tickets de $100,000. Tiempo esperado para cerrar la ronda, 1, 2, 3, 6 meses. Si va a haber acuerdo de accionistas o no, vayan respondiendo ahí a la derecha. Si el inversionista va a exigir debida diligencia, entonces tenemos creado el famoso Data Room, que no es nada más que una carpeta donde metemos todos los documentos importantes de la compañía y le damos al inversionista acceso a ver esos documentos. ¿Cuál es el equity que al final va a recibir el inversionista? ¿Cuál es el cap table o cómo está distribuida la participación accionaria en el pre-ronda o el pre-money y en el post-ronda o post-money? Si hay alguna condición o beneficio especial para él o los inversionistas, esto aplica en muchas ocasiones con productos o B2B o B2C, donde el inversionista, además de ser inversionista, va a ser un usuario del producto y les pide que si por favor le dan algún beneficio en descuento, en forma de pago, en forma de uso, en tipo de cuenta. Condiciones de las acciones a ser emitida, política de dividendos, uso de los recursos, involucramiento, resultado esperado, que es lo que le estamos diciendo al inversionista que puede llegar a suceder en los próximos 12 a 18 meses. Si recuerdan, en la sesión anterior hablábamos de fases o periodos de ejecución de 12 a 18 meses. Ejecuto 12 a 18, levanto la siguiente ronda. Ejecuto 12 a 18 meses, levanto la siguiente ronda. Ejecuto 12 a 18. Y si su compañía es un gran generador de EBITDA o de utilidades, quizás este juego no aplica para ustedes porque con una ronda de inversión se fueron los próximos 10 años, como algunas compañías en el mercado lo han podido hacer. Pocas, pero lo han podido hacer. Hasta aquí, ¿qué ha pasado? Ya hemos pasado por todo el proceso de conversaciones con el inversionista, ya vio las proyecciones, ya vio los términos, ya vio las condiciones, el inversionista está muy contento, con muchas ganas de invertir en la compañía. Hasta aquí ya le enviamos los términos de inversión y parece que todo va muy bien. Y dependiendo del tipo de la ronda, puede que salga a relucir este documento o no. Si son rondas en etapas muy tempranas, donde hay tan poquitas manos y hay tanto que hacer, un acuerdo de accionistas es un documento supremamente valioso, el famoso Shareholders Agreement o acuerdo de accionistas. Es ese documento que va a regir la relación de manera legal entre todos los empleados, socios, fundadores y los inversionistas. En Colombia tiene duraciones de 10 años. Pero lo que sucede con este documento es que en muchas ocasiones le impone una burocracia alta a la compañía para las etapas tan tempranas. Entonces no recomiendo que en una etapa ultra temprana, pre-seed o seed, donde apenas estamos arrancando, le incorporen esto. Esto tiene una repercusión legal. Entonces ojalá pudiéramos llegar siquiera a la ronda A o justo antes de la A. Esto fueron aproximadamente 12 hasta 24 o 36 meses ejecutando, pero sí va a llegar un momento donde entra en efecto el famoso acuerdo de accionistas, porque ese documento es el que va a regir la relación y ese puede llegar un poco más adelante con inversionistas más grandes, más sofisticados, que lo van a exigir, lo van a pedir y lo van a exigir. Y algunas de las cosas que vamos a ver dentro del acuerdo de accionistas son:
¿Cómo se eligen los miembros de la junta directiva? Si la junta es de 5, de 3, de 7, de 9, de 13, de 17 personas. ¿Cuáles son las responsabilidades de la Asamblea General de Accionistas? ¿Qué decisiones toman ellos? ¿Qué decisiones toma la junta directiva? ¿Qué responsabilidades tiene un miembro de junta? ¿Cómo se resuelven los famosos conflictos de interés? Y en las etapas tempranas estamos ejecutando y ejecutando muy rápido, pero llega un momento donde hay que darle mucho profesionalismo al crecimiento de la compañía. Y eso implica en algunas ocasiones que el inversionista ya me diga, mira, si vas a contratar a tu esposa para trabajar en la compañía, está bien. Si tiene el perfil para trabajar en la compañía, felices. Pero si es tu esposa, como hay un conflicto de interés, pues la contratación de tu esposa la debería evaluar o la junta o un tercero, porque van a haber conflictos de interés en el camino. El líder de recursos humanos no debería estar saliendo con algunas personas de la compañía. ¿Por qué? Porque genera conflictos de interés. Si vas a contratar con una parte con la que tienes otra relación, pues tienes que hacer el disclosure y avisarle a la junta o a la asamblea que necesitas contratar una empresa y casualmente resulta que es una empresa que conoces, es muy buena y tú también eres socio o allá trabaja tu primo, tu tío, tu papá. Y estas son cosas quizás para etapas un poquito más avanzadas donde le estamos dando ya mucho profesionalismo a la compañía. Va a quedar desglosada la participación accionaria, va a quedar definido cómo se selecciona el CEO en caso de que el fundador de la compañía diga me quiero hacer a un lado, me quiero ir o quiero tomar un cargo diferente y necesitamos traer un nuevo gerente general o un CFO, un gerente financiero. ¿Qué pasa si necesitamos cambiar las reglas de juego de este documento? Va a quedar regulado también aquí. ¿Qué pasa si queremos comprar, fusionarnos, hacer una escisión, vender la compañía? Todo eso lo vamos a aterrizar dentro de este documento. Típicamente el acuerdo de accionistas es un documento que recae sobre un manto más grande que los estatutos. En algunas ocasiones los emprendedores deciden fusionar los estatutos con el acuerdo de accionistas. Cualquiera de los dos está bien. Condiciones para la liquidación anticipada, ya lo hablamos. Cómo proceder ante un down round, ya lo hablamos. Y algo que es muy importante a medida que vamos creciendo es el tipo de acciones y las condiciones de cada tipo de acción. Eso va a quedar reglado dentro del famoso acuerdo de accionistas. Les hablaba ahora del SAFE y la deuda convertible, dos instrumentos que logran cumplir casi el mismo objetivo. Son dos documentos diferentes. Pero les voy a pasar muy rápido por estos porque son normalmente el tipo de documentos que más se usa cuando un emprendedor está levantando una ronda en las etapas muy tempranas. El SAFE o la deuda convertible lo que buscan es postergar la necesidad de tener una valoración hoy, porque hoy no tenemos suficiente información, ya que llevamos solamente 6 meses operando, 12, 18. Para montar una valoración juiciosa necesitamos siquiera 3, 5, 7 años de data, de información pasada para proyectar el futuro, con menor grado de incertidumbre, mayor grado de asertividad. Pero como eso no existe, y yo sí necesito recibir ese capital, existen dos documentos, SAFE o deuda convertible, que nos permite patear la pelota para adelante, decirle al inversionista, dejemos una serie de condiciones y pateemos la pelota para adelante, nos preocupamos de la valoración en 12, 18, 24, 36 meses, más adelante cuando ya haya información. Las principales condiciones de un SAFE o de una deuda convertible son la tasa de descuento y el famoso CAP o la valoración definida. Y cómo funciona esto es que le vamos a decir al inversionista, mira, tú vas a invertir ya, hoy, X valor, y lo que vamos a hacer es que como no sabemos todavía la valoración exacta, tú vas a invertir $100,000. No sabemos si la valoración va a ser de 1 millón, de 2 o de 5, entonces no sabemos qué equity, qué porcentaje de la compañía vas a tener.
Entonces lo que vamos a hacer es postergar la necesidad de esa valoración. Tú me das los $100.000 hoy y en 18, 24, 36 meses, cuando yo levante la siguiente ronda y ya haya suficiente data, información para definir la valoración, el inversionista de la siguiente ronda va a definir, oye, la valoración efectivamente era $1.000.000. Yo entré 2 años antes, así que lo que va a pasar es que sobre la valoración del siguiente inversionista a mí me van a aplicar un descuento. Típicamente es el 20. Puede ser menos, puede ser más. Casi siempre es el 20. Así que el segundo inversionista entró a una valoración de $1.000.000 y a mí me dieron un descuento, que es esa prima que me gané por haber entrado antes, y mi valoración fue de $800.000. Lo otro es que podemos llegar a dejar un cap, un techo, porque el inversionista puede decir, listo, ¿sabes qué? Yo te como, me como el cuento, yo te acepto en este momento de que hoy no sé cuánto va a ser la valoración. Pero ¿qué pasa si llega otro inversionista y dice que la valoración no era 1 ni 2 millones de dólares, que era más o menos donde nos estábamos moviendo en la negociación, sino que la valoración es de 100 millones de dólares? Ese primer inversionista dice, uy, salí medio castigado porque no fue ni de 1 ni de 2, la valoración fue de 100, menos 20 de descuento, yo entré a una valoración de 80 millones de dólares. Entonces lo que va a hacer el inversionista de la etapa muy temprana es tratar de implementarnos un cap o un techo para decirnos, mira, está bien, pero por si acaso dejemos un techo de 3 millones de dólares o de 4, pero dejemos algún tipo de techo. Y como emprendedores queremos quizás también definir un piso. Por si acaso la valoración es demasiado baja, yo tengo cobertura de un piso. Esto es lo que normalmente hay que definir entonces en el SAFE y la deuda convertible. El SAFE es creado por Y Combinator hace algunos años en Estados Unidos. La deuda convertible sí es mucho más utilizada en Colombia. Y lo que tenemos que definir entonces es la tasa de descuento, si hay techo, si hay piso, el piso no es tan común, pero si va a haber piso o no, y cuál es el evento o posibles eventos de conversión. Si es cierto tiempo definido, 2, 3, 5 años, 10 años, o si es la entrada de un nuevo capital a la compañía. Y siempre me preguntan, Luis, ¿con cuál nos vamos? Depende de muchas variables. Y una de esas variables normalmente es el nivel de sofisticación que tenga el inversionista, porque la realidad es que la mayoría de inversionistas todavía no entienden el SAFE o apenas lo han utilizado 1 o 2 veces, o lo que es lo más común es que no saben cómo aterrizarlo dentro del balance general. No saben si el SAFE va en los activos o va en los pasivos. No saben si eso es una deuda o fueron acciones. Entonces depende en parte del inversionista, depende de la legislación donde estemos, depende de la velocidad a la que vayamos y algunas de las diferencias entre el SAFE y la deuda convertible. El SAFE entra al patrimonio. Si lo estructuran, por lo menos en Colombia, en casi toda América Latina, de la manera correcta, es plata que ya entró al patrimonio, y como emprendedor no tengo un balance general donde tengo una deuda por $1 millón porque me envía o a causal de disolución, o con los bancos me hace ver en una posición horrible porque tengo un pasivo de $1 millón y el banco va a decir, yo no te puedo prestar más, tú ya estás sobreendeudado. La deuda convertible sí va al pasivo y tiene ese problema o ese reto. El SAFE no genera intereses. La deuda convertible sí genera intereses, así sean muy pequeños. El SAFE, la fecha de vencimiento puede ser opcional. La deuda convertible no puede ser una deuda infinita, entonces hay que ponerle fecha de vencimiento a la deuda convertible. El SAFE no implica una devolución del capital. Es completamente de riesgo. La deuda convertible, dependiendo de cómo la estructuremos, puede tener devolución del capital o no. El SAFE es un instrumento de una complejidad muy baja, documentalmente. Las condiciones y demás, la deuda convertible puede tener unas complejidades un poquito más altas. Esto es simplemente lo que es un SAFE. Es el documento, ya les voy a mostrar de dónde lo descargan, pero
lo van a descargar en inglés. Si necesitan una versión en español, les puedo compartir una versión en español ya traducida desde la página web. El documento es creado por Y Combinator, la aceleradora de empresas digitales, quizás la más importante del mundo, la más grande y reconocida. Y ellos lo que hacen es entender esa dificultad que había entre los emprendedores e inversionistas para cerrar rondas de inversión en etapas muy tempranas. Aún así los dos quisieran cerrar las rondas. Existía lo que ya hablamos, el famoso gap de financiación, el gap de la valoración, perdón. Así que se crea el SAFE y existen diferentes tipos de SAFE. Existe un SAFE con techo, con cap, pero sin descuento. Existe uno con descuento, pero sin techo. Otro con techo y con descuento. Y existe uno que no tiene ni techo ni descuento. Y luego está el side letter, el famoso side letter, que es para cuando el inversionista quiere tener derechos de preferencia. Es un poquito más sofisticado quizás, el famoso derecho de preferencia en las siguientes rondas. Si ustedes no están teniendo el reto, el problema con el inversionista en la valoración, porque su valoración quizás le pareció muy justa al inversionista o lograron muy rápido llegar a un acuerdo, la forma más fácil de cerrar ese acuerdo es con un contrato de compraventa de acciones. Simplemente se firma, le entregan las acciones al inversionista, ustedes reciben la plata y nos fuimos. Salió muy sencillo. Y a la mayoría de inversionistas esto es lo que les gustaría, pero como existe ese gap de la valoración, pues nos toca acudir a otros mecanismos. Pero aquí tienen ya algunos vehículos, algunas herramientas que les permiten avanzar en las negociaciones y que algunas de esas limitantes no impidan que el emprendimiento levante capital. Y avanzados en todo el proceso, vamos a llegar a la última parte, es donde el inversionista dice, oye, ya estoy prácticamente listo para invertir, ya nos pusimos de acuerdo en todo. Necesito hacer la debida diligencia, necesito verificar que todo lo que me has dicho en las proyecciones, en el PIG, en el deck, son ciertas, así que te voy a pedir que me montes lo que es un data room. Porfa, móntame el data room, una carpetica que montan en Drive, en One, en un archivo compartido, Dropbox. Le meten todo, le ponen licencias limitadas, obviamente, y le comparten a ese inversionista. Normalmente el inversionista quiere revisar una serie de cosas. Si es una etapa muy temprana, no son tantos. El inversionista quiere revisar 2 o 3 documentos. Si son etapas más avanzadas, la debida diligencia se pone muy pesada porque el inversionista va a girar un cheque muy grande y quiere revisar muchísimas cosas. Quiere revisar temas legales, de talento humano, financieros, contables, tributarios, del software. Si quieren descargar los documentos, muchos de los documentos de los que les he venido mencionando, pueden entrar aquí, luisgiraldo.co, documentos para inversión, y ahí les compartimos muchos documentos que les van a servir para cerrar las rondas, para abrir sus rondas, ejemplos de contratos para empleados clave, contratos vesting para sus cofundadores, para ustedes mismos, versión del SAFE, versión de deuda convertible, reglamentos para crear redes de ángeles inversionistas, políticas de inversión. Espero que les sea útil ahí. Y muchas gracias de nuevo. Yo soy Luis Felipe Giraldo. Me encuentran en redes sociales como Luis Felipe Giraldo. En redes normalmente compartimos mucho de este conocimiento, todo lo que podemos. Espero que les sea útil. Nos falta una última parte que es todos esos tips, recomendaciones y pequeños trucos que esperamos les sean útiles para levantar sus rondas de inversión. Nos vemos ahorita.
Gracias nuevamente, Luis Felipe. Muy interesante esta segunda parte del taller para emprendedores e inversionistas, donde seguimos aprendiendo sobre documentación y terminología técnica de las rondas de inversión, elementos